Entonces, ¿cuáles pueden ser las alteraciones de la superficie de la piel? Pueden ser cicatrices, marcas, manchas o tatuajes. Entonces, estas son las alteraciones que pueden ser cromáticas. ¿Qué quiere decir cromáticas? El color, ¿ya? O pueden ser alteraciones de relieve. Bien. Entonces veremos las cicatrices. Vamos a utilizar un término en cada uno de ellos. Las cicatrices son alteraciones de la piel de carácter involuntario. Pueden ser causales accidentales, suicidas, homicidas o iatrogénicas. Bien. Normalmente ese es el término que hemos incluido, voluntario o involuntario. Van a ver que dentro de la identificación dermatológica hay de carácter voluntario y hay de carácter involuntario. En el caso de las cicatrices, son alteraciones de la piel de carácter involuntario. ¿Cuáles pueden ser las causales? Accidental, suicida, homicida y iatrogénica. ¿Se acuerdan cuál es iatrogénica, no? Las producidas por las causas médicas o terapéuticas. No quiere decir que el médico tenga la culpa, pero el médico al operar hace una cicatriz o no. Entre comillas, que está arruinando el tejido, pero era necesario. Bueno, entonces podrían ser cualquiera de esas causales: accidental, suicidio, homicida o iatrogénica. Ahora miren ustedes, el primer caso es muy fácil que se den cuenta, muy fácil de que se den cuenta. ¿Qué sería esto? Iatrogénica. Iatrogénica. ¿Qué sería esto? Es iatrogénica. Una cesárea. Esto es una cesárea. Y el tipo horizontal se llama majestil, porque también hay cesárea que es vertical. Sí. Y la que es horizontal es majestil, supuestamente la más estética. Para nosotros fácil de reconocer, ¿sí? No van a decir que ha sido una causa homicida, que alguien ha venido y le ha cortado la bonita. A propósito, siempre es necesario ampliar con comentarios. Hubo en la Villa 1 de Mayo, muy cerca del hospital, encontraron en el basurero una pierna. Se hizo un montón de historias sobre la pierna. Se evidenció de que era una persona que tenía problemas, que lo estaban ajusticiando, que era un arreglo de cuentas. No, toda la tragedia contaron sobre la pierna. Cuando esa pierna fue examinada por uno de los cirujanos de esa clínica que estaba cerca, nada de tragedia. Esto es una cirugía, es un acto quirúrgico de una amputación por necrosis.
¿Por qué? Justamente por eso. Esta pierna tenía la parte que le recortaron para el muñón, o sea, bien recortado para que eso alcance para hacer la almohadilla, con lo que quedaba. El corte era perfecto, todo, así que nada de tragedias, nada de que era ajuste de cuenta. Para nosotros muy fácil de reconocer. Si vemos una cicatriz en fosa ilíaca derecha, ¿qué pensaríamos? Primero diatrofia, pero ¿qué podría ser? Apéndice. Una cirugía acá, vesícula. Una cirugía acá, tiroides. Ya podríamos tener la idea. Por el tipo de corte, no vamos a pensar acá fue de bolladura, ¿no? Porque va a estar bien hechito el corte. Entonces, para nosotros es fácil. Esto es fácil. Pero después puede haber, ya hemos visto causal y iatrogénica. Causal accidental o causal suicidio, homicidio. Fácil de reconocer una vez que uno ya sepa el comentario, después cuando nos toque ver, ya van a decir, esto es así. Si vemos una persona que tiene múltiples cicatrices, ¿ya? Ustedes saben que las cicatrices cronológicamente van cambiando de color. Una cicatriz de ayer y hoy día es totalmente rosada, ¿ya? Después se oscurece, después se hace blanca y después se puede ennegrecer la cicatriz. Va cambiando de color. No vamos a decir todavía el entorno, porque con eso ya se van a dar cuenta. Pero si vemos una persona que tiene múltiples cicatrices de diferente cromaticidad, de diferente color, ¿qué pensaríamos? Ya no vamos a pensar causal iatrogénica, ¿no? Causal suicida, homicida o causal accidental. ¿Qué dice? O si quieren hacer la pregunta de otra manera. Todas las cicatrices del mismo color. ¿Qué pensaría? Accidental. ¿Por qué accidental? Porque puede tener una persona que ha sufrido un accidente, ha salido de la movilidad por los vidrios, tiene un montón de cortes, suturas, todo, pero todas han sido al mismo tiempo. Van a tener la misma coloración. Pero en el ejemplo que les colocaba, si tienen diferentes cromicidades o cromaticidades color, quiere decir que se hicieron en diferentes épocas. Y eso tendríamos que pensar muy raro que digamos a este bárbaro ha tenido unos 10 accidentes. No es posible, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? Causales homicidas, ¿ya? Son personas generalmente drogadictas, personas que viven en los canales de drenaje y que la manera que tienen de tratar de solucionar su problema es con navaja o con vidrios. De cualquier cosa comienzan a hacerse cortes entre ellos. Se pelean y se hacen un corte, se hacen otro. Y no van a ir al médico, no van a decir que no tiene seguro nada. Cicatrizan como sea, pero no es una sola pelea. Dentro de 6 meses van a tener otra pelea, entonces otra cicatriz. Dentro de unos 3 meses otra. Entonces las cicatrices van a ser de diferente tonalidad. Si es de diferente tonalidad, pensemos causales homicidios. Si es todas de la misma tonalidad, causal accidental. Causal suicida, tengan en cuenta que la causal suicida tenemos que ver mucho eso, la biofísica primeramente del cuerpo. En una causal suicida no vamos a pensar que una persona tiene lleno de cicatrices en la espalda. ¿Cómo se haría la cicatriz? Difícil de pensar.
¿Ya? Ahora, ese ya hemos hecho el ejemplo. Tenemos que ver también el sentido de una cicatriz. ¿Se acuerdan que hicimos unas líneas? Ya. Es muy fácil de reconocer, una vez que ya sabe ese tipo, muy fácil de reconocer dónde empieza una cicatriz o un corte y dónde concluye. Acuérdense ustedes de la cola del ratón. La cola del ratón empieza gruesa y termina delgadita. La cicatriz es exactamente igual. Lo que he hecho no me acuerdo de qué lado he empezado, pero fíjense, ¿esto está más grueso que esto o cuál está más grueso? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Entonces, esto hemos hecho de esta manera. ¿Cuál está más gruesa? ¿Esta parte de abajo o la de arriba? La de abajo. Entonces, esta ha sido en este sentido. Esta otra, de arriba, en este sentido. Esta otra, de abajo, hacia arriba. Entonces, ahí interviene nuevamente la biofísica. El que quiere hacerse cicatriz, por ejemplo, es también un poco difícil que empiece de acá, ¿no? Para que empiece acá. Es más fácil que un delincuente le haga así. En cambio, uno como se haría si es que quiere hacer cicatriz hacia abajo. Entonces vamos a ver la cola del ratón. Eso nos indicaría a nosotros si es causal suicidio. Otro es dónde se hace. ¿Ya? Una causal homicida es muy difícil que no, el delincuente me quiso cortar las venas. Si quiere cortarle algo, le corta el cuello, ¿no? Pero acá si vemos, eso es causal suicidio. Bueno, eso es lo que podemos comentar. Miren cuánto valor tiene el saber esos pequeños tips sobre las cicatrices. Ahora vamos a ver las marcas. Son alteraciones de la piel de carácter involuntario realizadas con algunos objetos o instrumentos. Puede indicarnos pertenencia o superioridad. Pertenencia o superioridad. A principios del siglo pasado, 1900, había, tal vez recuerde por historia, no personalmente, las famosas guerras norte y sur en Estados Unidos, que tenía como consecuencia la presencia por un lado de los esclavos y segundo la guerra del alcohol, que se prohibió el alcohol y comenzaron a tener cada uno su propia destilería de manera clandestina porque estaban prohibidos. Bueno, en el caso de los esclavos, ¿qué era lo que hacían? Cuando uno compraba los esclavos, había que identificarlos y generalmente con aparatos metálicos candentes que llevaban la insignia de la hacienda o la insignia del dueño, ya, la letra de su nombre, su apellido. Eso lo colocaban al fuego para que esté candente y después lo apretaban sobre la piel. Involuntario, porque no van a decir yo quiero que me hagan. Involuntario y indeleble, no se borraba. Con eso ya estaba identificado
pertenencia. Si esa persona quería escaparse, ¿ya? Y en algún lugar lo pillaban, ¿qué hacían? Este esclavo es de tal hacienda, porque ahí estaba el nombre, o la sigla, la imagen, el logo, y lo devolvían, pues, y lo flagelaban, ¿no? O sea, demostraba pertenencia. En la actualidad, en las personas, ya no hay demasiado. Es exactamente lo que se hace todavía en la mayoría de los casos en los animalitos. En el ganado los marcan. Agarran un hierro incandescente con el logotipo de la empresa, de la hacienda, y a todos los terneros los van marcando, ¿ya? Ahora hay con chip, ya son los más modernos, les ponen chip acá, ahí adentro, y ese chip ya tiene toda la información. Le ponen el aparato sensor y sale toda la historia de ese ganado. Acá existe eso, existe, pero en la mayoría de los casos todavía hasta es una ceremonia cultural, ¿ya? Vamos a ir a marcarles, y va la gente, churrasquean, es toda una ceremonia. Entonces no creo que se pierda tan rápido, ¿ya? Pero también hemos indicado que puede no ser solamente pertenencia, sino superioridad. ¿Qué ocurre acá? No voy a decir exactamente cómo es, pero vamos a dar un ejemplo. Hay dos pandillas delictivas. Una de ellas, le vamos a poner un nombre, se llama Esfera 9. No estoy diciendo yo nada, estamos inventando, ¿no? Esfera 9 con otra. Se encuentran y bueno, pelea y todo. Y la pandilla que ha ganado y ha agarrado a alguno de los perdedores, ¿qué hace? Con cigarrillo le marcan el número, ¿ya? Puede ser 7, 8, 9, cualquier número. Le marcan, y eso que dice, no es propiedad porque después se va, pero es superioridad. Cuando ven, dicen, perdió, ¿con quién? Con esta pandilla. Entonces, en este momento todavía se utiliza eso como para determinar superioridad. ¿Sí? Sería el tatuaje también sería una manera de identificar en este caso que está hablando, por ejemplo, en El Salvador, la Armada Salvador. Sí. No, yo no he dicho eso, lo que usted ha dicho. Esas pandillas lo identifican a su identidad. Claro, pero ¿3 minutos? Caía marca. Sí, Por eso, todavía no hemos llegado. Esto es, recién estamos en marcas. Hemos hecho cicatrices, marcas. Ahora nos toca manchas. ¿Está por ahí, no? Sí. Ya, manchas. Son cambios cromáticos de la superficie de la piel de carácter involuntario. Puede ser congénito o adquirido. Bien. Entonces las manchas son cambios cromáticos indelebles, que quiere decir que eventualmente no se pueden borrar totalmente. Cambios cromáticos, cambios de color,
¿ya? Que pueden ser congénitos desde el nacimiento o pueden ser adquiridos. Desde el nacimiento puede ser esta mancha que es rosácea, ¿ya? Que normalmente se forma, salvo excepciones, no sería grave, pero para algunas personas antiestético, pero grave no. Pero en algunos casos podría tener alguna complicación, porque esas manchas se forman porque a veces terminaciones vasculares han llegado a expandirse como en napa, no se han cerrado, entonces han impregnado parte de la piel, ¿ya? Pero como no tienen reservorios, no forman coágulos, no son grandes, no producen anemia, ¿ya? Pero de vez en cuando pues pueden ampliar un poquito, pero en mucho tiempo. Nosotros hemos tenido un caso de una niña que tenía esta rosácea muy parecido, no era grande acá, pero incluía parte de las encías. Ese fue el problema. ¿Por qué? Porque era muy sensible y con comer algunas cosas duras fácilmente sangraba. Con el cepillo fácilmente en la encía golpeaba, sangraba. Entonces tenía esos problemas, inclusive con algún riesgo de infecciones y todo. Normalmente es una forma de identificación que no desaparece. Otra forma de identificación congénita se llama mancha mongólica. Es una mancha que es parte de nuestro ancestro mestizo, ¿ya? Es decir, en ciertas comunidades se presenta en muchos niños, generalmente cuando la piel es un poquito más oscura. Entonces, aparece esa mancha oscura, más oscura todavía, en la región donde la espalda pierde su honroso nombre. A ver, voy a tener que ser más explícito. Este es la espalda, ¿no? Y acá, realmente la espalda, ya ha perdido su honroso nombre. Ahora se llama otra cosa, allá abajo. ¿Ya? Esto nos sirve para identificar, por ejemplo, la misma familia, hasta le colocan nombres, porque puede ser como una mariposa, una letra, ¿no? Entonces, para la familia, los que están cercanos, pueden fácilmente decir, viendo de atrás una imagen, lo que sea, este es mi hijo. ¿Por qué? Porque le permite identificar, conocen de memoria el diseño de la marca, de la mancha. Pero tiene una particularidad, eso dura normalmente en la primera infancia. En esa edad se puede identificar. Después se pierde, ¿ya? Se pierde. Pero en la primera infancia puede servir como mecanismo de identificación. ¿Qué es esto? Vitiligo. Que en realidad, inclusive los textos dicen que es una pigmentación. No es pigmentación, es despigmentación. Por diferentes circunstancias puede haber falta de melanina, ya de los melanocitos, en ciertas partes del cuerpo. No tiene problemas de tipo contagioso, ¿ya? De tipo de salud no tiene problemas. No hay un origen exactamente, porque si hubiera sería más fácil tratarlo, ¿ya? Pero lo que sí en algunas personas susceptibles puede influir un poquito en complejos. Personas que tienen vitiligo, por ejemplo, en los brazos, en las manos.
haga calor o frío con mangas de camisa largas. Si tienen en los miembros inferiores, difícilmente pueden salir de short, etc. Puede influir, ¿ya? Vuelvo a reiterar, en niños inclusive ha podido ser causa de bullying, lo que se llama. Hay un tratamiento cosmiátrico, no se cura. En Cuba se utilizó un producto que llamaban melanina, ¿ya? Que voy a hablar mal, ¿ya? Porque no es tan así, pero para que me entiendan. Utilizaban una crema que era como bronceador. A ver, desapareció, digamos, ¿no? O como pomada, etc. Pero que no cumplió el requisito de ser curación. Pero ¿cuál era este tratamiento cosmiátrico estético? Lo mismo que se hace con el diseño de las cejas, ¿ya? Micropigmentación. Cuando uno no tiene cejas, pues le hacen con puntos o con rayas, pero es más o menos un diseño definitivo, ¿sí? Lo mismo, en esas porciones blancas, en este caso no, porque tendría que hacerlo con máquina, porque es todo el cuerpo, ¿ya? Si tiene pequeñas manchitas, le hacen un puntillado menudo del mismo color que la piel. Entonces, no se ha curado nada. Sirve, estéticamente sirve. Lo que sí que eventualmente el vitiligo puede crecer un poco más. Entonces, esa zona que se ha cubierto está bien, pero aparece una zona blanca más bien alrededor. Entonces, cubierto, blanco, cubierto, blanco. Lo que habría que hacer, si se quiere, nuevamente la pigmentación, la micropigmentación. Pero este es un ejemplo especial. Tal vez la conocen de vista o han escuchado. Esta es una famosa modelo millonaria que cuando era muy jovencita, niña, tenía un complejo tremendo, pero le iban diciendo de que no había mucho que hacer y ella tenía una figura muy bonita, ¿ya? Pero tenía el complejo de que estaba gran parte del cuerpo manchada y que iba aumentando un poquito más. Le hicieron un cambio de chip tan importante, ¿ya?, que se olvidó que eso era una desventaja y se transformó en ser la única modelo que tenía esas características. Ella desfila con muy poca ropa, es millonaria, así que más bien no piensa ni por asomo hacerse algún retoque, porque eso es lo que le ha dado fortuna, fama y todo. Entonces, no es que en todas las personas eso puede influir negativamente. Manchas. Ahora la inquietud de su comunidad. Esto van a ver que también la evidencia es formidable. Siempre les repito, la evidencia del peritaje médico legal nos indica muchas cosas. No solamente es esto, sino que ahí sabemos parte de la historia y todo. Tatuaje. Ahora mismo ya el discurso va a ser un poquito diferente. Son cambios cromáticos, eventualmente de relieve. Las diferencias. De carácter voluntario. De carácter voluntario. Es un mecanismo de identificación que permite además tener conocimiento
de la personalidad del portador. Eso es lo interesante, ¿ya? Que no solamente nos va a permitir identificar, tiene tatuaje, ya está identificado, sino que nos cuenta la historia de la persona que ha sido tatuada. Por ejemplo, y este es un estudio que se ha hecho, lógico que hay excepciones. Hay en ese estudio aparte, hay un aporte para sustentar lo antagónico, que sería nuestro. Normalmente, las personas que tienen tatuaje en gran parte del cuerpo, ¿qué personalidad? Totalmente extrovertidos. ¿Ya? No van a ser acomplejados de estar con todo el tatuaje, no, yo lo muestro. No, son personas que tienen que mostrar su tatuaje. Por lo tanto, la mayoría de estas personas realizan actividades al aire libre. Físico-culturistas, hacen halterofilia, van a la playa en lugares tropicales donde pueden estar con un short, mostrar todo el tatuaje. Y les digo, acá se hizo un pequeño estudio de que esto no es muy común en las personas que viven en Groenlandia, donde hace un frío tremendo, ¿ya? Que ¿quién va a querer hacerse el tatuaje? Ni él mismo va a poder verse su tatuaje, porque todo el tiempo tiene que estar abrigado. No, esto es para el que vive en el sol, muestra su cuerpo. Para eso es ese su tatuaje. Fíjense que nos da la persona. ¿Este tatuaje de qué es? De la muerte. Acá también vamos a hacer un comentario antagónico. ¿Se imaginan ustedes una persona que tiene acá un tatuaje de la muerte? Puede ser acá la espástica famosa, esa cruz de los nazis. Y puede ser acá la calavera, famoso el cráneo con los fémures, que es la imagen también que se utiliza mucho, que llama la atención. La muerte, la espástica, el cráneo con los fémures. Y esa persona es una monjita, una religiosa. Algo anda mal, ¿no? No coincide, si se quiere. Vemos a la religiosa con esos tatuajes, o no es religiosa, o se convirtió después de tener una vida religiosa. Pero por el otro lado, puede haber personas, y sin mala interpretación desde luego, pero que son más sentimentales. ¿Qué les va a gustar? Unos corazones porque están enamorados, el nombre de su mujer, el nombre de su hijo. ¡Ah, qué bonito! Son más sensibles. Fíjense, con solamente ver el tatuaje, que de por sí identifica, pero podemos saber qué tipo de personalidad tiene. Bueno. Doctor, ¿sí? una cosa. En la parte del tatuaje dice que es de carácter voluntario. Claro que sí. Pero hay situaciones en las cuales, digamos, por decirlo, como lo que ocurre en el tráfico ¿cómo se dice? De personas, en el Sí. tráfico de personas o de carácter sexual, en Sí. donde prostituyen, digamos, a personas que ocurren en otros países y las marcan prácticamente igual con cierto tipo de tatuaje. Correcto. Pero de una manera involuntaria, porque justamente es una trata de tráfico de personas. Perfecto. Pero ese no se llama tatuaje, se llama marca. Entonces ahí Sí, estaría la marca. claro, porque la marca es involuntaria. Más o menos, tomando un poquito de ejemplo de usted. Estas son mis trabajadoras sexuales. Sí, porque tienen A cierto... todas las vamos a marcar. Y no es que ella quisiera, mire, me ha marcado, no. Pero el tatuaje es voluntario. Yo quiero hacerlo como así. Uno pide hacerse el tatuaje como uno quiere. En cambio la marca, inclusive donde ha habido un poquito de discrepancia, es en el cuartel. Sí, bueno. En el cuartel, porque en el cuartel es, si se quiere, voluntariamente obligados. Hace años. O sea, se dan cuenta, o sea, no es muy claro, porque
A nadie le va a gustar que le ponga algo que no le gusta, pero con eso dicen, yo hice el servicio militar. Bueno, que me marquen, ¿no? Entonces le hacen. En eso habría un poquito de duda, pero las demás, lo que es involuntario es marca, lo que es voluntario es tatuaje. ¿Sí? Yo estuve en la Fuerza Aérea. Ah, ¿dónde está su marca? ¿Eso es de vacuna? No. Bueno, preferiría eso. Pero no estuve en el ejército, estuve en el servicio de ropa especial de especial. No, me daba todo lo que era institución militar, salvamento y me llevaba, ¿no? Y ahí entonces tuve un proyecto Che Guevara, pero si era lo mío, era carácter, mensaje carácter voluntario obligado. Claro, porque tal vez uno no quisiera que le ponga eso, pero este es un batallón, entonces tiene que ponerle la fecha y ya, el que le ponga queda la fecha. Teníamos que obedecer porque si no, caía hasta todavía. Bien, ahora vamos a ver elaborar. La identificación elaborada puede ser retrato hablado, el identikit, retrato hablado, identikit y el PIC. Son procedimientos de la formación paulatina o por sistema de los principales rasgos en particular facial. Bueno, ¿por qué se llama elaborada? Porque hay que trabajar, hay que hacerlo. Si uno agarra una cámara fotográfica, todavía la antigua estoy haciendo, ¿no? Se baja el obturador, no. Será un celular. Bueno, igual, también. Apriételo el botón del obturador, menos de medio segundo, ya está la imagen. Se tiene que trabajar, se tiene que hacer. No. En cambio, cuando hablamos sobre identificación elaborada, hay que ir formando poco a poco las imágenes. Y tenemos para empezar el retrato hablado. Son los rasgos faciales elaborados generalmente por un especialista retratista con base a la información presentada por la víctima o por los testigos. Esto es probablemente uno de los métodos más antiguos que a través de las imágenes se podía identificar, a través de las imágenes, ¿ya? Inclusive
las primeras o los primeros indicios del retrato hablado son en litografía, en la piedra. Los que vivían en los tiempos de Neolítico y todo, grababan en sus cavernas, etc. Y no va a haber mucha diferencia. En esos tiempos, por ejemplo, no estoy muy alejado, si ustedes ven las primeras litografías de los hombres, eran así unas líneas nomás, no eran musculosos, no eran bien tallados, los ojos todo claro, no, ¿ya? ¿Y qué hacían? También a su lado tallaban la imagen de un animal. ¿Para qué? Para que identifiquemos que en esa zona había animales mucho más grandes que el ser humano. Por ejemplo, hacían acá y el animal grande. Podía ser con cola, con cuernos, etc., ¿no? Para que identificaran. Pero ya decía, en esas cabañas lo que estaba descrito era que había animales más grandes. Nos estaban transmitiendo ya de alguna manera el mensaje para que identifiquemos qué era lo que había allá. Ha habido muchos cambios, pero ¿por qué decimos que debería ser un experto retratista? Porque en realidad cualquiera puede hacerlo. Es un método relativamente muy sencillo, un método que no se requiere material. Lo que se requiere es un papel, un lápiz, y que la persona sea experta un poquito en relaciones humanas, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta que la persona que va a ser quien le va a proporcionar la información puede estar en un estado de tensión tremendo si es la víctima. Ahora, traten de entrar un poquito en ese contexto, por decir, víctima de una violación, ¿ya? Y la persona que va a hacer el retrato, a ver, vayan pensando. A propósito voy a mencionar. A ver, dígame cómo era su violador. Ese ya es el primer choque. ¿Cómo me va a decir cómo era su violador, no? Primero. Si no dice cómo era su violador, que sería lo correcto, quién la ha agredido, quién ha estado, etc. Pero hay otro detalle. ¿Cómo contestarían a las preguntas? ¿Cómo era? Muy genérico, ¿no? Él tiene que ayudar. Va a tener que secarse esto un poco. Bueno, va a tener que ayudarle, por eso es un experto en relación, para decir, la persona que le ha agredido, ¿ya?, tenía la cara, ¿ya?, más o menos circular, la cara la tenía alargada, la cara la tenía más o menos delgada, con una base triangular, ya le está guiando. Ah, era así, alargada. Ya, muy bien. ¿Y cómo eran las orejas? Las orejas eran grandes, eran pequeñas, eran abiertas, eran cerradas, eran lobuladas o eran pegadas. Probablemente no se afirman en los detalles, ¿no? Pero ya le están dando las pautas. ¿Cómo era la nariz? La nariz, ¿cómo la tenía? Era una nariz muy respingada, una nariz griega, no le va a decir era nariz griega, ¿qué sabe de nariz griega? Tendrá que decirle, la nariz era como tipo de lodo, de acuerdo a cómo vea a la persona a quien le está entrevistando, nariz respingada, o la nariz era rectilínea. Ahora también hay otra nariz,
se llama nariz en enchufe. Se dice, no tengo certeza, ¿ya?, de que algunas personas que han sido operadas de rinoplastía han exagerado un poquito la respirada, y al hacerle así, las fosas nasales parecen enchufe. Entonces, ¿no?, por eso dice como enchufe, porque es muy notorio. Bueno, diferentes formas. Iba a decir, así era recta la nariz. ¿Cómo eran los ojos? Los ojos eran grandes, pequeños, almendrados. ¿Cómo eran los ojos? Y va a ir ayudándole, y entonces va a ir formando. Si ustedes ven, hay alguna similitud o no entre estos. Sí. Y si ustedes quieren, voy a mencionar un poquito un caso real, porque siempre tratamos de aplicar lo que damos en la teoría. El caso de una famosa fiscal que voy a mencionar porque es público, ¿ya?, que al salir de la casa de su padre, que era un abogado también del Tribunal Departamental de Justicia, estando subiendo a su auto en la corte, reventó el auto, la deshizo, ¿ya? Había un vigilante ahí, que lógicamente los investigadores fueron a que él haga el retrato hablado. Las preguntas. Él ya había estado trabajando bastante tiempo, conocía a las personas que estaban, y le preguntaron: ¿usted notó la presencia acá en el barrio de alguien que no es del barrio, que no lo ha visto? Y dijo: sí, a veces vemos algunas personas que no son del barrio, pero me llamó la atención una de las personas que estaba por acá, que era muy delgado, cara casi triangular, ¿ya?, alto, con el pelo largo, con el que tenía la raya al medio, ¿ya? Eran ciertos rasgos fáciles de identificar, no eran muy comunes. No vamos a indicar si era o no el responsable, ¿ya? Pero lo interesante es que se encontró a esa persona. Se encontró a esa persona que ese momento. Él justificó de que fue por otras cosas, etcétera, etcétera, pero lo ubicaron a la persona. Aunque, para que guarden en la memoria, por si alguna vez tienen oportunidad de saber el caso, la doctora de la Mónica se llamaba, más o menos la apariencia de las imágenes de Cristo. Barba, cara delgada, pelo largo, con partidura a la mitad. O sea, eso es para que yo la tengo también esa imagen. Claro que hemos visto a la persona, ¿no? Bueno, entonces, ayuda mucho el retrato. El identiquín, ahora van a ver la diferencia, es un conjunto de láminas con características faciales parcialmente elaboradas que con base al informe o señalización de la víctima se va formando la imagen por ser estas láminas transparentes. ¿Qué quiere decir el término de kit? Un conjunto de lo que sea. Por ejemplo,
hay conjunto de llaves, un kit de llaves.